En esta nueva emisión de 7 días en revista, veremos cómo se está queriendo construir una falsa iglesia dentro de la Santa Iglesia verdadera. Debemos superar el modelo teocrático, afirma el cardenal Gianfranco Ravasi. Mientras tanto, el cardenal Reinhard Marx, expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dice: se está construyendo una nueva iglesia en un proceso de evolución porque la modernidad aporta para la historia. Es decir, ellos están urdiendo dentro de la Santa Iglesia, con el prestigio de la santidad de nuestro Divino Redentor, una iglesia que es para el hombre, una iglesia democrática, sin Dios. Quieren matar nuestra Santa Iglesia sobrenatural, trascendente y cuya misión no es terrena, es la salvación de las almas. Veamos también las marchas pro vida en Colombia. Ellas están sin fundamento, de manera tal que ya prácticamente la causa pro vida va desapareciendo o simplemente constituyéndose en una cosa sentimental. ¿Quiénes las dirigen? ¿Quiénes están por detrás? ¿Bajo qué políticas? Cruzada participó de la marcha en Medellín. Fuimos prohibidos de rezar el rosario, nos calumniaron, nos distanciaron del público, de tal manera que tenían plena carta de ciudadanía todas las sectas protestantes, pero nosotros que estábamos con la imagen para rezar el rosario, fuimos puestos de lado con un odio muy característico. ¿Qué está pasando con esos movimientos progresistas? En esa misma marcha participaron, me dijeron, un grupo librepensador y género abierto, Ibiza, son líderes anticlericales y gnósticos. Aquí entra una cuestión, una causa provida enteramente epidérmica y sin fundamentación. Va a terminar que rápidamente ya no va a ser marcha provida. No será la misma iglesia falsa que se está urdiendo dentro de nuestra Santa Madre Iglesia y confundiendo a los católicos. Yo creo que sí. Por último, vamos a ver en el plano nacional el discurso de Petro. El 1 de mayo afirma que creará una nueva constitución, pero fuera del marco constitucional, será la constitución del pueblo. Si es así, significa que él irá a la ilegalidad y será un golpe de Estado. Estamos caminando rápidamente para la dictadura. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, un análisis de los acontecimientos en función del pensamiento católico. Suscríbase y dele un me gusta. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada y al público en general que quiere ver un análisis objetivo de los acontecimientos. Yo creo que comenzamos por lo más importante, la situación de la Santa Madre Iglesia cada vez más infiltrada. Entonces, veamos aquí las declaraciones del cardenal Gianfranco Ravasi, que fue presidente del Consejo Pontificio de la Cultura. Él dice que es necesario acabar con el modelo teocrático, con el verticalismo absoluto y caminar hacia una sociedad humana en que el sujeto sea el centro de la iglesia. El cardenal Ravasi entonces dice que no hay que confundir laicista con secularista y que hay que superar el modelo teocrático, es decir, una iglesia del hombre, democrática, sin Dios. El Dios sería el hombre. Eso me parece a mí muy grave porque ellos están corriendo de una manera vertiginosa en este caminar de los acontecimientos en la iglesia. Ellos están queriendo una nueva iglesia. Y dice el cardenal Reinhard Marx, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dice: el modelo clerical es cosa del pasado. El camino sinodal está construyendo otra iglesia, es decir, es bueno, hasta muy esclarecedor de que no es la verdadera, es otra iglesia.
Entonces eso fueron declaraciones hechas por el cardenal a la revista Herder Correspondence. Voy a colocar los links aquí abajo para que ustedes vean la noticia y confieran la realidad. La futura iglesia es una iglesia sinodal global que ya está en formación. Las estructuras e instituciones que se declaran inmutables van a morir. Ya la nueva iglesia no será inmutable, será fruto de la evolución, ¿cierto? Porque la modernidad, según el cardenal Reinhard Marx, va aportando para la historia en una evolución de la humanidad en la cual el sujeto y la persona es el centro de la iglesia. Entonces aquí entra una cosa muy grave que fue lo que yo comenté al inicio. Están usando la iglesia para destruir la Santa Iglesia, para construir adentro una iglesia que sería una anti-iglesia, una iglesia ya no trascendente, que tiene como misión salvar las almas, sino una iglesia moderna que se adapta a los tiempos, que el centro es el hombre, que es democrática, que no es de Dios. O sea, no es una iglesia de Dios, sino del hombre, y por lo tanto es una verdadera conspiración anticristiana dentro de la iglesia. Estrictamente, si no fuera que la iglesia la protege una promesa divina de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, podríamos decir de que ya la iglesia habría muerto, salvo pequeños movimientos conservadores que todavía permanecemos fieles al magisterio de la iglesia y besamos las sandalias del pescador y mantenemos ese respeto por el aspecto jerárquico que dio nuestro Señor, con que Dios nuestro Señor fundó la iglesia. A mí me parece eso muy grave. Segundo punto, las marchas pro vida en Colombia. Dicen que fueron 110 ciudades, es la noticia de ACE y Prensa, que se movilizaron por la vida de los no nacidos. ¿Quiénes están por detrás? ¿Cuáles son las políticas de los que dirigen esas marchas pro vida? No, Unidos por la Vida. ¿Y cuáles son las políticas? Vamos a escarbar un poquito, a descubrir un poco. Cruzada, el Centro Cultural Cruzada, una asociación católica, apostólica, romana, pero civil, de personas civiles, estuvo en la marcha en Medellín. Pues bien, fuimos prohibidos de rezar el rosario. Comenzaron a calumniarnos, los dirigentes de esa marcha comenzaron a hacer críticas y a lanzar al público contra nosotros porque estábamos rezando el rosario, porque decíamos que el aborto es pecado, porque viola los mandamientos de la ley de Dios, porque es un genocidio, porque, digamos, el demonio es, odia, misántropo, odia al hombre y quiere destruir la obra prima de Dios, que es el hombre, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y tenemos el honor de haber sido creados a imagen de Él, a semejanza de Él, y Dios nuestro Señor se encarnó siendo Dios y hombre verdadero en una unión hipostática que nos honra enormemente y nos dignifica. Por eso es que somos los reyes del universo. Cada alma vale más que todo el universo junto. Un niño vale más que todo el universo junto porque es una imagen y semejanza de Dios. Pero para las marchas estas no les parece que debe haber esa fundamentación religiosa y entonces comienzan a perseguirnos y a calumniarnos, y eso sí, dicen que es en nombre de la ecuanimidad y de la apertura porque es una marcha cívica y que había muchas sectas protestantes dentro de la marcha. Entonces sectas protestantes perfectamente bien acomodadas ahí, mientras los católicos somos retirados porque rezamos el rosario y tenemos una fundamentación para luchar contra el aborto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. Dicen que había también un movimiento, un grupo libre pensador y género abierto llamado Ibiza, líderes que son anticlericales y gnósticos. ¿No? Ellos comenzaron entonces a dejarnos atrás, para empujarnos y pusieron una barrera con una banda musical
para que el sonido, la gritería de los muchachitos, que era gente buena, porque toda esa gente que estuvo en la marcha son católicos, es gente buena, es gente, salvo todos esos grupos ya infiltrados, ¿cierto?, en una especie de interconfesionalidad. Entonces, salvo eso, el gran público, todos eran amigos nuestros, gente buena, pero que les dieron orden de comenzar a gritar, a saltar, a acurrucarse y a saltar, y a decir que el que no salta no quiere la vida, o cosas así que en el fondo le quitaron enteramente el carácter fundamentado de por qué defendemos la vida, y simplemente es una cosa de sentimiento, de animosidad y nada más. Y por lo tanto, nos dejaron de lado, nosotros seguimos rezando el rosario con nuestro micrófono, pero ellos lo que querían era acallar ese sentido religioso en la marcha. Yo vuelvo a preguntar, ¿quiénes son realmente ellos? Ellos son claramente, en cuanto a su conducta, una infiltración dentro de la Santa Madre Iglesia, que yo pido que realmente la Conferencia Episcopal tome medidas e investigue mucho esa posición que ya es propiamente una falsa iglesia dentro de la iglesia y en nombre de la iglesia, cogiendo el rebaño de nuestro Señor Jesucristo y confundiéndolo. Por lo tanto, esa nueva iglesia cruzada nunca va a estar de acuerdo con ella. Siempre vamos a estar proclamando, junto con tantos y venerables y meritorios grupos conservadores en el mundo entero, porque la iglesia no muere. Vamos a mantener el respeto al magisterio de la iglesia, el magisterio de la jerarquía de la iglesia y a la estructura tradicional de la iglesia. Siempre resistiremos a esa nueva iglesia sinodal que está ya caminando y que está, por lo visto, detrás de las políticas de esas marchas y de esas políticas de acción pública. Por ejemplo, el cardenal convoca una visita al Santísimo Sacramento el día 3, pero ¿cuál era la intención? Simplemente la reconciliación, decir que también los comunistas eran hermanos nuestros, que los terroristas, que había que en todo caso volver a la reconciliación, era una manera de relanzar nuevamente los diálogos de paz, para nosotros obligarnos a capitular un poquito más, en el fondo un transbordo ideológico inadvertido. Besamos el anillo del señor cardenal, lo respetamos, lo veneramos, pero no estamos de acuerdo, filial y respetuosamente le hacemos. Está haciendo teología de la liberación, está haciendo transbordo ideológico inadvertido hacia el comunismo. Pues entonces veamos el último noticia. El 1 de mayo hubo marchas, como siempre, de sindicatos, pero quien dio el discurso fue Gustavo Petro, el supuesto presidente de Colombia, de un régimen que es espurio. Él proclama que va a convocar una nueva constitución, pero que será convocada para el pueblo, no en el marco de la constitución ni el proceso legal de la constitución, sino una constitución que él hará con el pueblo, y por lo tanto él mismo está afirmando que va a hacer un golpe de Estado, porque él va a ir contra la Constitución para imponer una nueva Constitución comunista. Y es en nombre del pueblo que se está queriendo hacer un golpe de Estado. Caminamos rápidamente para una dictadura, y aún así ellos dicen que no son dictadura. Sin embargo, Colombia, si no hacemos algo como es el juicio político, de manera a que por el artículo 109 él sea destituido, Colombia va a quedar terriblemente maltrecha y destruida para el año 2026. Muchas gracias por la participación suya, su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Los esperamos para la próxima semana para que analicemos, compartamos y usted también comente en nuestro canal al respecto de estos asuntos todos muy polémicos, pero que es necesario destaparlos, mostrarlos, porque si no, nosotros en la desinformación podemos ser víctimas de que nos quiten nuestra iglesia y que nos quiten nuestra patria también. Muchas gracias, denle un me gusta y suscríbase a nuestro canal.